1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio de El dinero no viene con instrucciones. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Bren. Bienvenido igualmente. Gracias. Y pues yo, Brenda, nuevamente saludándolos. El día de hoy vamos a hablar del mercado de valores. Ya iremos desmenuzando el tema, pero bueno, es importante que cada vez le demos más difusión a qué es el mercado de valores, porque, bueno, por ejemplo, en nuestro país, solo el 0.35% de la población invierte en el mercado de valores. 0.35%. No es ni el 1% de la población la que invierte en el mercado de valores. Obviamente tiene que ver con que no hay suficiente educación financiera y pues justamente si las personas prefieren tener su dinero en el banco, pues que vamos a hablar del mercado de valores, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hoy será el tema. Vamos a desmitificar qué es esto de la bolsa. Fíjate que es un tema interesante. Hace unos años, Bren, el Universal hizo un artículo justamente sobre asesores de inversión y tuve la fortuna de que me entrevistaran, y a raíz de eso unos matemáticos me contactaron, maestros y egresados de la máxima casa de estudios de nuestro país, y cuando platicaba con ellos, desde su perspectiva, decían, es que el mercado de valores es como un casino, porque ellos traían una serie de algoritmos heurísticos querían hacer un tema de apuestas y demás, y en ese momento obviamente yo me molesté muchísimo porque les decía, es que no es lo mismo una apuesta que el mercado de valores. Y durante los siguientes 40 minutos me dediqué a mostrarles tanto con ejemplos, gráficas y con una parte matemática. Ellos se fueron muy convencidos de que, pues sí, tienen razón, no es una apuesta. Al final del día era por lo que tú dices, ¿no? No es algo que sea muy conocido, no es algo que esté en boca de todos. En Estados Unidos es algo muy común, ¿no? Que las personas hablen sobre sus portafolios. ¿Tú qué traes ahorita en tu portafolio, no? Y que hablen acerca del dinero. Lamentablemente en México, por un tema de cultura financiera, por acceso al mercado, no es tan conocido, pero pues bueno, justamente estamos haciendo esfuerzos muy grandes para que las personas dejen de creer que, es que una vez a mi papá en el 94, ese es un clásico, ¿no? Que no, es que a mi papá o a mi abuelo en el 95, perdió todo, ¿no? Entonces, pues ya no creo en el mercado de valores, ¿no? Y, nada más para que reflexionen un poquito. Eso es como decir, oye, es que yo no creo en la medicina porque no, ¿qué crees? Una vez uno de mis familiares fue a un hospital y murió. Entonces yo por eso ya no creo en nada de medicina, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a tratar de desmitificar el conocimiento que se tiene sobre el mercado de valores de la forma más sencilla que podemos hacer, ¿no? Casi siempre se tiene esta idea de que el mercado de valores es solamente para personas con mucho dinero. Eso no es cierto, nada más podría estar alejado de la realidad. Y surge, inicialmente de los primeros mercados de valores que surgen fue en Ámsterdam, en Holanda, digamos, porque era uno de los puertos más importantes de Europa. Y porque era muy práctico. Como surge es que yo, por ejemplo, llegaba ahí con mi barco que traía pues no sé, vamos a suponer que especias, y tú por otro lado decías, oye, pues a mí me interesa, pero pues imagínate, o sea, oye, pues ya estamos en la ciudad y hay que ir al puerto, hay que ver varios barcos para ver cuánto traes de especias y demás. Es una lata, ¿no? Estar haciendo comercio de esa forma. Entonces era más fácil, mira, ¿sabes qué? Ya que estamos aquí, que nos estamos reuniendo en este bar, en esta taberna, pues mira, vamos a hacer un papelito donde dice que
si tú quieres comprar una parte de la expedición que voy a hacer a América, en ese entonces le llamaban las Indias, pues mira, ¿por qué no mejor le metes una lana? Porque pues igual y traigo oro, igual y traigo especias, igual y traigo esclavos, etcétera, y pues te reparto una lana. Pues es más práctico, ¿no? Que estar que viajar 10 meses ahí en el barco a ver si sobrevives o no, Bren, para que pudieras ver tu inversión, ¿no? Entonces, surge de estas primeras empresas que fue la compañía holandesa de las Indias, y justamente empiezan a vender acciones de esta empresa. Se volvió tan famosa que incluso muchos reinos europeos invirtieron en esta empresa. Digo, al final terminó siendo un fraude enorme, ¿no? Pero bueno, digamos, estos fueron los inicios y el primer mercado de valores o la primera bolsa de valores surgió igualmente en este puerto, y se volvió algo mucho más fácil, ¿no? De decir, oye, pues sabes que en lugar de andar comprando y vendiendo, pues a ver, pásame una tonelada y yo te pago, era más fácil hacerlo con papeles. Entonces surge inicialmente por esa practicidad de decir, pues mira, ¿sabes qué? Véndeme un pedacito de tu negocio. ¿Por qué estás dispuesto a vender un pedazo de tu negocio? Pues porque necesitas capital para seguir creciendo, ¿no? Para poder, en ese entonces, para seguir haciendo exploraciones, u hoy en día, pues porque la empresa necesita seguir contratando personas, necesita seguir generando valor, etcétera, ¿no? Entonces, por eso surge el mercado de valores, porque es un método de financiar a las empresas, y como siempre lo he dicho, cuando muchas veces queremos comparar que la casa, que, es que mi papá invertía en lingotes de oro, en centenarios, o en onzas de plata, yo siempre les digo, mira, la gran diferencia del mercado de valores, que no puede ser una casa, que no puede ser una barra de oro o un Bitcoin, es que el mercado de valores genera valor, y ese valor se ve en empleos, que emplea al 95% de la población en nuestro país. Eso se ve reflejado en patentes, ¿no? En gente que desarrolla, ¿no? Inventos, que desarrolla cambios tecnológicos que terminamos ocupando todos nosotros en nuestro día a día. Desarrolla valor las empresas, genera trabajo, genera patentes, genera fábricas, etcétera, ¿no? Y es algo que no necesariamente una casa puede hacer. Una casa pues no genera trabajos, no genera empleos, no genera nuevo conocimiento que luego se puede reproducir y volverse en otra cosa, ¿no? Piensen rápidamente en el efecto que, por ejemplo, una empresa como una empresa mexicana que se llama FEMSA, ¿no? Que son los Oxxos. Si se fijan, genera un impacto económico, si es bueno o malo, en este momento no lo hablaremos, pero sin lugar a dudas genera mucho empleo y hace que todos los productos que están dentro del Oxxo, bueno, pues se distribuyen de una forma nueva que a lo mejor antes no necesariamente tenían todas esas cadenas que están distribuyendo ahí sus productos, ¿no? Entonces, tiene un efecto multiplicador en la economía. Las empresas, ¿no? Son como chisme, FEMSA es una de las empresas que más ha desarrollado data science en nuestro país. Tienen algoritmos de predicción importantísimos, pero también son de los que más han hecho inclusión financiera. Si yo les preguntara, oigan, ¿en qué lugar del país puedes sacar una tarjeta de débito, una cuenta bancaria en menos de 5 minutos? Lo puedes hacer en un Oxxo con las famosas tarjetas de saldazo, y en un año, tan solo en un año, logró hacer 12 millones de cuentas. En un país donde la mitad de la población está en pobreza y solamente un 20% tiene acceso a servicios bancarios, que en un año de pronto se abran de 10 a 12 millones de cuentas, es algo extraordinario desde el punto de vista de inclusión financiera. Entonces, muchas veces estas empresas mexicanas o del extranjero, pues justamente es un valor que no necesariamente va a poder generar cualquier otro tipo de inversión, ¿no? Por ejemplo, el oro, pues está estático, no es que pueda ser algo mucho más interesante que pues estar ahí, ¿no? Y pues sí, va a ir cambiando el valor, ¿no? Si encerramos un lingote de oro y volvemos en 50 años, bueno, en 20 años, no vamos a volver y encontrar pepitas de oro. Exactamente, va a ser exactamente lo mismo, cosa que en una empresa no. Es diametralmente distinto el efecto que
que puede darse, ¿no? Porque al final del día los negocios, por ejemplo en México cerca del 85% de las empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas, justamente lo que hacen es generar un valor, ¿no? Entonces, justamente la base de los empleos que hay en México, quiere decir que el 85% de las personas que están empleadas son gracias a empresarios, ¿no? Y entonces, justamente, el mercado de valores es una forma en la que ayuda a los empresarios a decir, oye, mira, no te presto dinero, mejor me vuelvo tu socio y vamos creciendo, ¿no? Y es una forma en la que los economistas dicen de tener nuestros intereses alineados, de no tener un conflicto de interés, porque pues si yo tengo un pedazo de tu negocio, obviamente me interesa que le vaya bien, ¿no? Y obviamente me interesa pues andar viendo que la información que me dices es de veras y etcétera, ¿no? Entonces digamos, ese es uno de los principios de cómo surge el mercado de valores, ¿no? Obviamente, como lo hemos dicho infinidad de veces, hay un riesgo y hay un beneficio, ¿no? A mayor riesgo, sabemos que es mayor rendimiento, mayor beneficio. Obviamente si nos vamos a empresas pequeñas, las ahora muy llamadas startups, pues el potencial de que se convierta en un Uber y termine siendo millonario, es muy atractivo. Pero la realidad es que cerca del 99% de las startups fracasan, ¿no? Entonces, pues también el riesgo es enorme. Si nos vamos a empresas de mediana capitalización, como le decimos los financieros, bueno, pues son empresas que a lo mejor en el caso de México se le categoriza que por lo menos facturan 500 millones de pesos para que sea una empresa de mediana categoría. Bueno, pues a lo mejor ya no es tan probable que una de esas empresas vaya a quebrar, ¿no? Y si hablamos de empresas enormes como por ejemplo Coca-Cola, que todos los días vende billones, híjole, y está en todo el mundo, pues ¿qué crees? Hasta en crisis no se mueve mucho el valor de la acción de Coca-Cola, porque son empresas enormes, ¿no? Entonces lo que quiere decir es, obviamente, como lo hemos dicho siempre, pues a mayor riesgo, mayor beneficio o rendimiento, y a menor rendimiento, pues obviamente el riesgo es mucho menor, ¿no? Entonces así funciona, digamos, la vida de las empresas. Si a lo mejor entráramos a Yahoo Finance o Google Finance y pusiéramos alguna acción que viniera a nuestra mente, sea Apple, Amazon, América Móvil, por ejemplo, ¿no? Que es Telcel, pues lo que veríamos en un año, si vemos la gráfica en un año, pues son como subidas y bajadas, ¿no? Una especie de montaña rusa, ¿no? Entonces, obviamente lo que hemos recomendado aquí infinidad de veces es, bueno, pues una empresa sigue siendo, hablando del tema de diversificación, sigue siendo mucho riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usualmente le decimos a nuestros clientes, Bren? Exactamente, ¿no? Entonces de ahí nos vamos a los famosos índices. Casi siempre hablamos del Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes del mundo. Y entonces cuando empezamos a ver, si vemos un periodo muy corto, por ejemplo los últimos 3 meses, que ha sido literalmente una montaña rusa el mercado de valores, pues diríamos, ay no, pues como que se ve muy arriesgado, ¿no? Pero si luego empezamos a ver 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, y empezamos a ver 30, 40 años, ahí es cuando la gráfica se vuelve muy clara y empezamos a ver un comportamiento muy claro de cómo funciona el mercado de valores, que tiene una tendencia siempre a la alza. Mientras más largo plazo lo veamos, tiene una tendencia al alza, ¿no? Entonces aquí vemos que hay 2 conceptos bien importantes: el tema de diversificación y el largo plazo. ¿Por qué es tan importante el largo plazo? Sí, o sea, es justo en el tema de diversificación. Quiero tocar que cuando lo platico con clientes que, por ejemplo, no están nada familiarizados con el mercado de valores y dicen, es que es muy arriesgado, siempre les digo, bueno, depende justamente de la diversificación del portafolio, porque si tú decides invertir en 2 empresas nada más, pues eso sí se vuelve arriesgado. ¿En qué sentido? Pues que yo no sé cómo le va a ir en el futuro, pero como decía Ricardo, si yo decido invertir en un índice, pues justamente por el tema de consumo, por el tema de innovación, pues sé que cuando alejo la toma en el largo plazo, pues siempre lo voy a ver con esta tendencia a la alza. Entonces es súper importante el tema del horizonte de inversión, el tiempo. Cuando estamos en el mercado de valores es importante que
tengamos la conciencia de que ese capital va a tener variaciones hacia arriba, hacia abajo, porque es el comportamiento natural del mercado. Y mi conciencia va a ser, bueno, yo no voy a ocupar este dinero por lo menos, no sé, 10 años. Pues bueno, ya sé que va a tener subidas y bajadas, pero que en el largo plazo espero que tenga esa ganancia, ¿no? Ese beneficio a la alza. No voy a poner obviamente en el mercado de valores en renta variable con esta volatilidad del capital que necesito como mi fondo de emergencia. O correcto. El capital para una meta de 1 o 2 años. No lo voy a hacer porque justamente puede pasar que cuando voy a ocupar eso, el mercado esté en una de estas bajadas y pues ahí sí voy a decir, en el mercado de valores se pierde, pues porque no estoy respetando el horizonte de inversión. Entonces, eso es como súper importante también. Al principio decía Ricardo que esta creencia de, bueno, al mercado de valores solo entra la gente con mucho dinero. No es verdad. O sea, pensar en voy a ser socio de esta empresa, pues suena de cómo voy a ser socio de Telmex. Pues sí se puede. O sea, a través del mercado de valores yo puedo ser socio de Telmex. Digo, evidentemente no voy a ser de los principales socios, pero pues yo voy a tener como un par de acciones ahí de Telmex. Eso ya me hace socio. Entonces, pues bueno, es también romper ese mito de que no tengo dinero suficiente para entrar al mercado de valores. Totalmente, creo que va muy de la mano, Breno. Obviamente, como siempre lo hemos dicho, entender qué es lo que estamos haciendo. Yo siempre he tenido esa creencia, Breno. Cuando decimos, es que se ve muy arriesgado porque no sabemos qué es, ¿no? Y obviamente, pues siempre se va a ver muy arriesgado lo que no entendemos, ¿no? Entonces creo que lo más arriesgado que podemos hacer es no entender lo que estamos haciendo. Cuando empezamos por la primera inversión que tenemos que hacer, que es nuestro tiempo, darnos un tiempo, ya sea de escuchar a un asesor financiero, escuchar un podcast, leer un libro sobre finanzas. Esa es la primera gran inversión que estamos haciendo, nuestro tiempo, tratar de entender qué es lo que está pasando. Y punto número 2, ya que invertí mi tiempo, el riesgo ya no se ve tan importante, ¿no? Es como, que ya entendí que porque todos los días consumimos, que porque hay más personas en el mundo, que porque de pronto va a entrar 1 billón de personas en la economía que antes eran niños, estudiantes y ahora van a involucrarse en el mercado laboral, lo que quiere decir es que va a haber más trabajos, va a haber más consumo, etcétera, y porque las empresas generan constantemente un valor y las que dejan de generar valor se salen del mercado o se salen de ese índice del top 500 o el Standard Poor's 500, entonces entendemos que constantemente va a seguir abriendo crecimiento, ¿no? Entonces ahí es cuando el riesgo desaparece, pero creo yo todo tiene que ver con un entendimiento, ¿no? Por ejemplo, empezamos diciendo que no es un casino y muchas veces ahí es donde justamente por entendimiento hacemos un error gravísimo, ¿no? Los casinos, por ejemplo, son negocios que su labor es generar dinero. Lo que quiere decir es que muchos de los que tienen en su nómina son estadísticos, son usualmente doctores en física que les hacen modelos estadísticos en el cual en el largo plazo las personas siempre van a perder dinero y como dicen, la casa nunca pierde, siempre gana, ¿no? Entonces ahí hay que entender que es una certeza matemática y estadística que van a perder dinero, cuando en el mercado de valores es una certeza que en el largo plazo vamos a seguir consumiendo y las empresas van a seguir generando valor y las que no generen valor se van a salir. Entonces son cosas muy distintas. Por un lado tenemos una certeza de que se va a generar valor y por otro lado tenemos una certeza de que le vamos a generar dinero, pero a esa empresa, que es en este caso un casino, ¿no? Entonces son dos cosas diametralmente distintas. Por un lado estamos hablando de una economía que sigue creciendo, estamos hablando de una economía además global, porque acuérdense que si uno dice, no es que mi dinero lo tengo ahí en mi casa, en el colchón, bueno, acuérdate que tu dinero y tú eres parte de una economía. Entonces, como lo hemos dicho en incontables ocasiones, ¿cuál es el riesgo de no estar en el mercado de valores? La inflación, que tu dinero cada vez va a valer menos. Entonces, no invertir en el mercado de valores tiene un riesgo, claro, que se va a depreciar tu dinero, que tu dinero cada vez va a valer menos, ¿no? Y como lo hemos dicho en incontables ocasiones, tanto tema casa, millennials, etcétera, cada vez lamentablemente nos tocan las cosas un poquito más complicadas
entonces tenemos que hacernos sumamente responsables de qué pasa con nuestro dinero. Claro, y haciendo justamente, mencionando el tema que dices de si es un casino, pues ya habíamos mencionado o platicado en otro episodio esta inquietud de pronto de generar riqueza rápido. Creo que ese podría ser un diferenciador. O sea, si invertir en el mercado de valores fuera un casino, pues yo estaría esperando hacerme rica ya el próximo mes. Lo que estamos planteando aquí es justamente lo contrario. Invertir en el mercado de valores es porque tengo la paciencia de esperar de que mi horizonte de inversión es más amplio. Entonces, eso de ahí, o sea, justo ese concepto del tiempo es lo que rompe con este mito de, pues no es un casino. O sea, no le estoy apostando a ser millonaria en el corto plazo. Le estoy apostando a la generación de riqueza a través de ser inversionista en empresas que generan valor y que con el tiempo, pues, estaré logrando los frutos que estoy esperando en temas de rendimiento. Totalmente de acuerdo, Bren. Nada más un chiste que una vez un amigo que estimo mucho me decía, Ricardo, es que el mercado de valores es muy riesgoso, prefiero no invertir, ¿no? Y entonces decidí invertir mejor en criptomonedas. Y yo dije, ¿crees que el mercado de valores es muy riesgoso, pero decidiste invertir en criptomonedas? Y le dije, ok, no entiendo tu lógica, pero la respeto, ¿no? Entonces hay que quedarnos con esta enseñanza. Al final del día, lo que no entendemos, vamos a sentir que es algo riesgoso, por supuesto. Yo creo lo más importante, como decíamos, es primero invierte tu tiempo. 2, acércate a personas que realmente saben, acércate a un asesor financiero y entonces puedes tomar una decisión. Como decía Bren, esos esquemas de vuélvete rico rápido, lo hablamos en otro podcast, sabemos que ese no es el camino. Como sabemos, el camino que nosotros proponemos es vuélvete rico, seguro y en el largo plazo, ¿no? Ve ahorrando, ve invirtiendo y en el largo plazo vas a tener esa recompensa. Pero vaya, emparejando metas financieras con instrumentos financieros, pensemos en una meta que todos tenemos de muy largo plazo, retiro. Si yo aprovecho el mercado de valores para mi retiro, para poner ahí mis recursos e invertir para mi retiro, pues tengo el tiempo suficiente. O sea, me faltan muchos años para llegar a retiro, entonces tengo el tiempo suficiente para que eso vaya dando vueltas, para que siga creciendo, hay muchas maneras de hacerlo. Hay instrumentos, ya también hicimos un capítulo de ETFs, pero hay instrumentos que nos permiten entrar al mercado de valores desde cantidades muy cómodas. O sea, para quien dice como, no, pues es que yo no estoy ganando mucho y no sé, yo no podría porque no tengo dinero. Pues bueno, la realidad es que si puedes reservar 1,500 pesos mensuales, esa es tu entrada para el mercado de valores para ahorrar para tu retiro. O sea, que puedas aportar esa cantidad mensualmente es una muy buena manera de generación de riqueza a través del tiempo. Y como luego les hemos dicho, porque luego dicen, ay, no, es que es mucho dinero esos 1,500, ¿no? Pero luego si... A mí me gusta mucho ver las cantidades en día, porque ya cuando ven ese número y dicen, es que son 50 pesos diarios, y 50 pesos diarios me gastaba en inserta el gasto hormiga de preferencia, dices, sí es cierto, no es tanto. Entonces, ténganlo en cuenta, sí, ya lo hemos hablado en otros episodios, pero siempre hay forma de ahorrar, siempre hay forma de tener un capital adicional, y si podemos invertir desde tan poco, si de aquí a 10 años no tenemos nada, realmente es nuestra responsabilidad y de nadie más. Exactamente. Entonces, pues nuevamente la invitación es como involúcrense con su vida financiera, investiguen, estudien y acérquense a expertos que les puedan ayudar a construir una estrategia de inversión diversificada y, como siempre lo decimos, como considerando su perfil de inversionista y su horizonte de inversión. Correcto. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como NetworthMX, como asesorfinanciero.com.mx. Nos pueden buscar en Spotify, por supuesto, como El Dinero No Viene con Instrucciones. Y hasta la próxima.